Señor, gracias por estar con nosotros, gracias por instruirnos, gracias por cuidarnos, gracias por también algo que estuve pensando mucho desde ayer cuando llegan estas noticias de lo que ya el propio Estado hace contra los niños que debería proteger. Ya cuando aliándose a instituciones mundiales quieren contaminar la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Y me quedó esto latente, Señor. Tú no solamente nos instruyes para que andemos bien, sino para que sepamos guardar a los demás. Necesitamos mucho tu guía porque tenemos que hacer la lucha, pero con santidad. La lucha con beligerancia, con valor, con justicia. Así como ese amor que tú tuviste, Señor, en el templo, para que tu casa no fuera impura, al contrario, cuando purificaste el templo. Pero ¿cómo lo hiciste? Sin perder la santidad, sin pecar. Y aquí es donde nosotros también necesitamos, Señor, aprender a hacer las cosas activamente, beligerantemente, valerosamente, pero también con santidad. Ayúdanos porque vienen los tiempos donde vamos a tener que manifestarnos más, donde vamos a tener que defender, porque ya esta lucha implica la vida de nuestros jóvenes, nuestros niños, de nuestra gente. Y hablando de nuestra gente, todo, o sea, toda la infancia, toda la juventud, todos los ancianos, todas las personas que en vez de encontrarse con la verdad son engañadas por las mentiras, por mentiras muy bien financiadas, mentiras legalmente, aunque no justamente, por supuesto, porque la ley y la justicia no siempre van de la mano y no van de la mano cuando la ley no va conforme a la justicia de Dios. Pero como legalmente, aunque no justamente, están siendo respaldadas las mentiras, Señor, con aparatajes legales que son abominables, Señor. Por eso también en este tiempo te pido por algo muy especial, ve adiestrándonos para luchar activa pero santamente también, para defender a los otros activa y santamente, con tu poder, Señor, un poder que se manifiesta en los justos. Porque de muchas aflicciones el justo será librado. De todas las aflicciones, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará Jehová cuando somos justos. Hoy, Señor, te entregamos esta mañana también para que nos sigan instruyendo y con la instrucción que tu Espíritu nos dé el valor, porque hay instrucciones que para nosotros son un deleite, pero hay otras que nos pueden llevar a temer, a asustarnos, a sentirnos menos, sentirnos incapacitados, sentirnos expuestos. Pero tú, Señor, nos has dado un espíritu que no solo nos convence, sino que nos recuerda que estás con nosotros. Señor, hoy te entregamos esta mañana para que te manifiestes, nos sigas formando, nos sigas fortaleciendo y nos sigas guiando en el camino justo de la verdad y nos sigas sosteniendo en esta verdad. Te bendecimos hoy en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días. Hoy seguimos con este ciclo muy interesante del fruto del Espíritu Santo y cómo este fruto se manifiesta en actitudes necesarias, a veces no comprendidas por la gente, pero necesarias para la gente, porque aquí yo tal vez siempre insisto, que alguien no comprenda no quiere decir que lo que nosotros hacemos no tenga validez, porque la verdad, aunque no sea comprendida, no sigue siendo, no deja de ser verdad, no se convierte en mentira. No es nuestra percepción de la verdad que la convierte en mentira. Para nosotros será mentira, pero eso no quita que es la verdad. Y estamos hablando de la verdad de qué, del Evangelio. Y el Espíritu Santo pone en nosotros muchas cosas, pero uno es el fruto que se manifiesta en hablar el Evangelio, el fruto de hablar el Evangelio. Vamos a Romanos 1. ¿De dónde sale este vínculo entre hablar el Evangelio y el Espíritu Santo? Pues vamos a ver Romanos 1 del 13 al 16. Hago lectura. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griego y a no griego, a sabio y a no sabio soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo tenía impedimentos.
había circunstancias, había situaciones, había coyunturas que no le ayudaban, que le estorbaban más bien, porque él dice que ha sido estorbado para anunciar y para producir algún fruto espiritual entre los gentiles, entre los otros gentiles a los que todavía no había llegado. Recuerden que a Pablo se le asignó ser la luz entre los gentiles. ¿Y de dónde viene ese impulso a pesar de las circunstancias o frente a las circunstancias adversas? Del Espíritu Santo, que no solamente me va dando a mí el deseo, sino también me va librando de dudas, porque también hay una posibilidad. Si yo quiero hacer algo y hay oposición, el primer acto reflejo puede ser, no, si esto está difícil, mejor no lo hago, desisto. Él no desistía, él no colgaba los guantes. Pero otra también puede ser que se genere una duda. ¿Será que vale la pena? ¿Será que el Estado de todo este aparataje, todos estos poderosos que él enfrentaba, como el que nosotros enfrentamos, también estamos ya enfrentando, por decir la verdad, porque hay muchos organismos mundiales que están en contra de la verdad del cristianismo y lo están ejerciendo ese poder para más bien promover mentiras en nuestros niños, en nuestros jóvenes, etcétera. Ante eso también puede ser que a nosotros se nos genere una duda y nos avergonzamos. ¿Será que estoy diciendo algo tan tonto? Algo poco importante, porque si hay tanta gente importante, hay tanta gente de peso oponiéndose, tal vez el problema es que yo estoy equivocado. Pero Pablo no vivía eso porque no vivía él no vivía conforme a las acciones de hombres que no eran fieles a Dios. Y eso, vuelvo y repito, queda claro en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio si para el mundo es cuestionable? Es ridículo, es absurdo, es obsoleto. Y hemos escuchado esto. Es que eso era en otros tiempos, la palabra de Dios ya caducó. No, yo no me avergüenzo del Evangelio, como Pablo decía, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. O sea, la palabra de Dios, el Evangelio, el Evangelio entendido que son las buenas nuevas de salvación, es palabra que creída por quien la escucha, le lleva a la salvación. O sea, nosotros estamos con una responsabilidad muy grande y nuestra responsabilidad genera resultados eternos. Y esto también que quede bien claro, cuando nosotros hablamos a la persona del Evangelio, puede haber un resultado eterno, porque hay tareas que nosotros hacemos y que producen beneficios inmediatos o a largo plazo, pero normalmente en el mundo son beneficios que tienen una fecha de expiración. Y le proveo una bolsa de alimentos a alguien y ¿cuál es la fecha de expiración? Cuando se acaba el alimento. Le proveo los recursos para que una persona haga la casa, pero la casa algún día pasará. Algún día ya no habrá casa, de hecho todo pasará. Le proveo el estudio a una persona. Claro, el proveerle el estudio puede tener hasta la muerte, el beneficio de esa persona, porque la persona se hizo un profesional, levantó una vida, donde aprovechó su potencial mental, su potencial en sus talentos y también desarrolló mejores posibilidades económicas. Pero esa vida también va a perecer. O sea, todo lo que nosotros acabamos aquí tiene final, menos el Evangelio, menos anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio tiene efectos eternos. Y llegará el momento en que esta tierra nueva será poblada por aquellos que creyeron el Evangelio. Por eso es tan importante, pero también tan respaldado por Dios. Para Dios es muy importante, pero Él también lo respalda. Y en Lucas 4:18 vemos que en esta labor de anunciar el Evangelio, Dios mismo interviene en nosotros. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio, Dios interviene en nosotros mismos. Dice Lucas 4:18, palabras que describían a Jesucristo, pero recordemos que Cristo vive en nosotros ahora. 2 Corintios 5:17 lo dice, que Cristo, si estoy en Cristo, nueva criatura soy, porque Cristo vive en mí, porque también lo digo al hogar, hasta que con Cristo estoy justamente crucificado, pero ahora lo que yo vivo, lo vivo en Él.
sea, el pasado murió y ahora en Cristo estoy viviendo, y lo que se dijo en Lucas 4:18 se sigue manifestando a nosotros si estamos en Cristo. Dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el argumento es que eso era para Jesús puntual. ¿Y qué Jesús ordenó? Vayan y anuncien el Evangelio. Vayan y echen fuera demonios. Vayan y sanen, hagan oraciones para que sean sanas las enfermedades. Operen para que haya milagros, sean la luz del mundo. O sea, todo lo que el Señor hizo nos lo delegó a nosotros y por eso puso su propio espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí, decía Jesucristo, como ser humano, porque 100% Dios también era 100% humano, y estaba respaldado en su humanidad por el propio Espíritu de Dios. ¿Pero para qué? Para generar beneficio en los demás. Lo primero que él dice, para dar buenas nuevas a los pobres, porque lo más importante es dar buenas nuevas a los pobres. Ustedes pueden ser salvos. Ustedes, si creen, serán salvos. Tendrán una conexión eterna con la perfección y no con la condenación. Y dentro de eso también está lo colateral, lo beneficiado, lo beneficioso, lo positivo, lo constructivo. Sanar a los quebrantados de corazón, porque cuando nosotros anunciamos una buena nueva, nos vamos a encontrar con personas desesperanzadas, atrofiadas, destruidas. Y las buenas nuevas no solamente llevan a las personas a la salvación, a la eternidad, sino en esta antesala a restaurar su alma, a volver a tener fe, a poder amar libremente, ya no limitados por los complejos, por los rencores, por las heridas, por la paranoia, por los viejos pánicos. No. Vamos a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos, esos que están cautivos, ya puede ser por vicios, por ataduras, pero también cautivos de mentiras, creyendo en mentiras que no les permiten ser libres, porque es la verdad la que nos hace libres. Y vista a los hijos para los que ya sea físicamente o espiritualmente no pueden ver la verdad, aunque la verdad les dance delante de ellos. Y por supuesto poner en libertad a los oprimidos. Y estamos hablando también oprimidos espirituales, no solamente, cuidado, porque por lo menos en la teología de la liberación se hablaba solo de los oprimidos sociales, los oprimidos económicos, los oprimidos por los grandes poderosos. Pero cuánto más, y claro, nosotros podemos llevar a la justicia a una nación, para que estas opresiones ya no se den, pero también los oprimidos espirituales, que a veces son hasta los poderosos. Son poderosos, son ricos y están oprimidos espiritualmente. Están atados, están destruidos. Y por eso es que en Hechos 13:47, el Señor ya dejando claro desde antes que Él fue ungido por el Espíritu de Dios y Él, viviendo en nosotros, nos transmite, nos delega, nos da el poder, nos da el don del Espíritu Santo para hacer estas cosas milagrosas. Nos recuerda que si estamos aquí, tenemos que ejercer nuestro rol. Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto, esto es importante, el Señor dice, o sea, Él nos puso, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Cristiano, cristiana que escucha, Dios nos ha salvado, pero también lo ha hecho para que nosotros ahora no seamos canales de salvación. Sí, Él lo hace con la gente, lo va a hacer conmigo. De hecho, lo hizo con nosotros porque aquellas personas, seres humanos que anunciaron el Evangelio, fueron luz para nosotros, los gentiles, los inconversos, los incircuncisos, los paganos, que era que, digamos, en todos sus términos son acertados. Fueron personas que nos dieron la luz del Evangelio. Ellos cumplieron su parte. Ahora, estamos rompiendo esa cadena. ¿Somos el eslabón roto o estamos encadenados a la causa de Cristo, a esa que es llevar el Evangelio hasta el último de la tierra? Él nos pone para luz en ese barrio donde está, en esa oficina, en ese plantel, en esa entidad, en ese club cívico, en ese club del vecindario de desarrollo comunitario,
en esta familia, en esa familia donde usted lo puso. Dios nos ha puesto para la luz de los gentiles, pero nosotros hacemos algo que no está bien. Dios nos pone para luz y nosotros nos desacomodamos. O sea, Dios nos pone y nosotros nos quitamos. ¿Cómo así? Pues Mateo 5 lo advierte. Si Dios me ha puesto en un lugar, ¿por qué yo me desacomodo? O si Dios me ha dado la luz, ¿por qué yo la trato de apagar o ocultar? Mateo 5, del 14 al 16, dice que nosotros implícitamente podemos estar desacomodándonos de donde Dios nos puso o quitándonos la función que Dios ha dado. Así como si Dios estuviera equivocado o Dios no tuviera la soberanía para hacer lo que Él quiere. Porque queremos que en su soberanía nos salve, pero no que nos ordene. Cuidado, ¿no? Mateo 5, el 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Recuerden, Él nos ha puesto para la luz de los gentiles, decía en Hechos 13, ¿no? Bueno, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ahora, ¿por qué se esconde? Si no se puede esconder, porque se quiere esconder. Y a veces nosotros nos queremos esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Dios enciende la luz y nosotros nos metemos debajo del almud. ¿Dónde se coloca? Sobre el candelero. El que enciende la luz la coloca sobre el candelero. ¿Para qué? Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El problema es que somos luces que más bien como las luciérnagas, entonces buscamos, no nos movemos. No somos luz de luciérnagas, somos la luz del mundo. Y si fuéramos luciérnagas que se mueven es a donde el Señor diga, no donde nosotros se nos antoje, no en un refugio para que nadie me vea. Somos la luz del mundo, pero no podemos ni ser encendidos y ocultados porque Dios nos enciende y nosotros nos ocultamos debajo de un almud y desdeñamos, rechazamos el candelero donde Dios nos puso. Esa familia, ese barrio, ese plantel, esa oficina, ese comercio, esa clínica, ese club de amigos, esa reunión de exalumnos, donde el Señor nos pone. Por tal razón, no podemos entonces negarnos a esto. Pero es que da miedo. Sí tiene consecuencias. Y eso nos lo advierte en Marcos 13:11. Por supuesto, tiene consecuencias, pero la consecuencia negativa que quiere generar el mundo tiene una respuesta positiva, contundente, poderosa de parte de Dios. Porque cuando Dios nos manda, Él nos cuida. Cuando Dios nos envía, Él nos cubre. Y yo estaré con ustedes, ¿se acuerdan que Él se lo prometió a aquellos que en Mateo 28, al final de Mateo 28, envió? Yo estaré con ustedes. Que no se nos olvide que cuando nosotros hacemos lo de Dios, Dios está con nosotros. Dice Marcos 13:11, pero cuando os trajeren para entregaros, no preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, a eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y aquí no solamente dice, no tengan miedo. Tampoco se congene ante la idea, ¿qué voy a decir? Sino que a esto vamos a hacer clic con el título del tema, el fruto del evangelio, de evangelizar. El fruto de decir la verdad, el fruto de anunciar este evangelio. Y es que el fruto de hablar el evangelio nos habla de el resultado de tener al Espíritu Santo, que sí da fruto. Y él, ¿cómo da fruto? Cuando dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si estamos en comunión con Él, va a poner las palabras precisas. Mire, puede ser que nos diga cosas como esos versículos que son precisos, son contundentes, lo necesario para remover, estremecer a aquellos que escuchan, a los incrédulos. Puede ser que también hasta nos revele secretos. Y las personas no saben por qué dice en un momento dado, tú que aquí eres valeroso, pero que en tu soledad tienes miedo. ¿Sabes qué es lo que está viviendo en su soledad? Tú que no crees en el amor porque todavía no lo has visto, no lo has vivido, o porque hay personas que te han engañado en nombre del amor. Yo lo sabía, tal vez no, pero el Espíritu Santo sí. Y el Espíritu Santo puede tocar los puntos álgidos para conmover a la persona.
Tú que has buscado la verdad y no has podido porque lo has hecho solo. Ay, pero yo no sabía eso. Sí, porque es una persona que se ha esforzado legítimamente, pero no ha dependido del Señor. Y en este mensaje el Señor le está diciendo, ahora depende de mí, para que vean lo que es, para que encuentren la verdad. El Espíritu Santo nos va a recordar aquellos versículos que hemos tenido el cuidado de atesorar, porque también hemos sido delante de Él conscientes que tenemos que conocer, que lo que amamos queremos conocerlo, ¿verdad? Pero también en un momento dado puede hasta usar esas palabras exactas. Y aquí cierro con este ejemplo, aquel taxista que una vez yo le digo, ¿cómo le hablo de Dios? ¿Cómo le hablo de Dios? ¿Cómo le hablo de Dios? Estaba en mis pininos espirituales. Y el Señor solamente puso una frase en mí. Y yo le dije, ¿sabes que Dios te ama? Y el hombre se derrumbó. No parecía que podía derrumbarse, era un hombre muy alegre, muy despierto. Pero el Señor puso esta frase porque está desesperado, orando. Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Voy a llegar al final de la ruta, me va a bajar el taxi y no le dije nada. Y el Señor me puso esta frase, ¿sabes que Dios le ama? O creo que hasta le hablé con confianza, ¿sabes que Dios te ama? Y el hombre se derrumbó y con lágrimas demostró que todo era una careta, todo era una farsa. Estaba disfrazado de alegría, pero estaba muy mal. Y ese día, ese hombre recibió a Cristo. Y ese día comenzó a ser sanado de sus quebrantos. Ese mismo día, porque fue corriendo a mi iglesia, a nuestra iglesia fue corriendo. Ese mismo día para recibir a Cristo. Esto es el resultado del Espíritu Santo. Y queremos ver una vida prodigiosa. Pues el Señor hace cosas prodigiosas en nuestra mente, nos recuerda. Nos recuerda que esas cosas que las personas no saben y que nosotros tenemos que decir, nos revelan para la labor más noble que pueda haber, llevar a las personas a la eternidad. Cada vez que hablamos a las personas de quién es Cristo Jesús, de que Él salva, que Él nos limpia nuestros pecados y nos quiere tener eternamente, estamos haciendo algo muy importante y debemos tener esperanza. No siempre va a resultar, pero cuando resulte, seremos instrumentos para conectar a las personas a la eternidad, a la salvación. Qué tremenda tarea y qué bonita meta, ¿verdad? Bonita es decir muy poco, perfectamente. Bueno, vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú nos recuerdas que de hecho, ¿qué anunciamos nosotros? Que tú venciste a la muerte, que moriste, venciste al pecado porque sin él no tuviste un vínculo, porque venciste al pecado porque en todo fuiste tentado y en nada fuiste vencido. Pero también lo hiciste por amor a nosotros, para que creyéndote a ti, Señor, y que tú eres Dios y que tú venciste a la muerte, resucitando para luego venir por nosotros un día y resucitarnos también, tenemos una esperanza, pero también tenemos una nueva oportunidad, tenemos un nuevo aliento, tenemos un nuevo espíritu, que es el Espíritu Santo viviendo en nosotros, para no vivir ya nosotros, sino Cristo que vive en nosotros. Señor, gracias porque hoy nos han recordado que hablar el Evangelio es lo más maravilloso, no hay nada más grande, ni el mejor edificio, ni la mejor película, ni el mejor libro, ni la mejor hazaña deportiva, nada se puede comparar con el sencillo, para muchos, el sencillo acto de en una esquina, hablarle a alguien, mira, Cristo te ama. Busca al Señor. Haz vida nueva, deja esto atrás. Ten salvación. Insértate en la vida. Esto que para muchos es minúsculo, microscópico, de poco valor, es más grande que todas las hazañas del ser humano. Hoy te damos gracias por esta palabra con la que nos motivas, nos impulsas, nos pones esta tarea, que más que una posibilidad debe ser para nosotros un deber ineludible. Y gracias por estar con nosotros hasta lo último, cuando nosotros hasta lo último decidimos cumplir anunciando el Evangelio. Te bendecimos a ti en nombre de Cristo Jesús.